Entonces, es por eso la importancia de hacer una buena anamnesis. Y hay que tomar en cuenta también que el examen de orina tiene que tomarse de una forma adecuada, ¿ya? Porque nos ayuda a poder saber si un paciente tiene enfermedad renal o no, nos ayuda para ver si es que cómo está yendo el curso de la enfermedad y cómo está el tratamiento, nos orienta sobre la función renal. Entonces, el examen de orina equivale al electrocardiograma del cardiólogo. Entonces, es importante su interpretación. Y para que no sea una interpretación errónea, entonces tenemos que tomar en cuenta aspectos importantes como son la recolección. La recolección es fundamental porque una mala recolección nos puede dar falsas infecciones urinarias. Entonces, lo que nos interesa es, por eso es que el examen de orina se hace con la primera micción, porque en este caso la orina es la más concentrada por ser la primera micción. Ya se tiene que suspender diuréticos y tiene que tener un adecuado tiempo de recolección. Cualquier muestra al azar puede ser útil, pero se prefiere siempre la primera orina porque es la más concentrada, ¿ya? Tiene que recolectarse en un frasco estéril, idealmente 50 ml para poder medir la densidad. Si te trae menos, ni modo, ¿no? Pero lo ideal es eso, en las mejores condiciones. Es preferible obtener la primera orina porque es la más concentrada y al centrifugarse va a obtener un mejor sedimento, una mejor cantidad de células que puedan estudiarse en microscopio y eso nos va a orientar mejor al diagnóstico. Otro aspecto importante es la conservación de la muestra. Generalmente hay pacientes que viven en lugares muy lejanos y traen la muestra después de más de 2 horas, 3 horas, y eso puede afectar. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que no se pase más de 30 minutos de la recolección de la muestra, debido a que después de eso, de por sí se altera su composición y de por sí empiezan a modificarse los gérmenes, empiezan a proliferar las bacterias y puede darnos falsas infecciones urinarias. Además que también después de ese tiempo se degradan las moléculas y nos pueden dar falsos resultados. Siempre que se pueda se va a cumplir ese plazo y si no se pide, y por eso es cuando lo dejan la muestra en el laboratorio, que se conserve refrigerado, pero no más de 6 a 8 horas. Y aquí les traigo un examen de orina, ya lo que les decía, tiene una parte física donde se va a ver el volumen, el color, el olor, si tiene espuma, si no. Esta parte es muy igual acá, miren, física, química y sedimento. Esta parte es muy subjetiva porque es lo que el laboratorista ve, lo compara con estas tiritas de acá, ¿ya? Entonces, este dip stick, mete la tirita y va agarrando una coloración y entonces ahí mide lo que es mide lo que es en este caso sería lo que es la densidad, ¿ya? Y la parte química, una vez que metí la tirita, entonces va a salir solo positivo o negativo. Lo ideal es que en todo esté negativo. No debería eliminar un paciente ni albúmina, ni proteínas, ni glucosa, nada. Eso es lo ideal, ¿ya? Y como en este caso podemos observar, está eliminando bilirrubina y sangre. Y aquí, en la parte de química, solamente va a decir una cruz, 2 cruces, 3 cruces, de acuerdo a cómo pinta la tira. Y en la parte del sedimento, aquí el laboratorio va a contar las células. Y es por eso que tienen que saber el número total de células normales y anormales. Entonces, las células normales en cuanto a los leucocitos es de 0 a 5, hematías de 0 a 2. Bacterias, siempre puede haber escasa cantidad, me va a preocupar si es moderado o abundante. Y lo que es células epiteliales, cilindros, todo es igual de 0 a 5. Entonces, en cuanto a la parte física, el color, hemos dicho, influyen mucho los medicamentos, también influyen mucho lo que son los alimentos, las vitaminas, también del complejo B, la remolacha, pueden modificar y pueden dar falsas hematuриas. También, en algunos casos, puede estar color caoba por pigmentos biliares en pacientes con patologías hepáticas y muy rara vez, pero puede haber coloración negruzca en la alcaptonuria. El olor normal de la orina es sui generis, que quiere decir sin olor propio. Y este olor se va a modificar igual por alimentos, como por ejemplo los espárragos, antibióticos, que le puede dar un olor más ácido, un olor, ¿sí? Amoniacal en infecciones urinarias, puede estar dulzón en las diabetes descompensadas,
fecaloide en las fístulas o cuando está contaminado con heces fecales. La densidad, esto es fundamental y también es pregunta de examen. La densidad se compara con la densidad del agua. El agua tiene una densidad de 1 porque no tiene células. En cambio, la orina tiene una densidad un poco más alta porque tiene células. Entonces, aquí siempre, cuando les pregunto cuánto es la densidad normal, me dicen 1015. No es 1000, es 1.015. Porque, como hemos dicho, es similar a la densidad del agua, pero es un poco más pesada porque tiene células. Entonces, la densidad normal es de 1.015 a 1.025 y en algunas literaturas hasta 1.030. Esto va a depender de qué tan diluida está la orina, de qué tan concentrada está. Puede ser baja en la diabetes, también en la enfermedad renal crónica, puede estar alta en la deshidratación y en uso de contraste radiológico. Entonces, es importante la parte de la densidad. El pH en la orina. Igual, aquí siempre se confunden. El pH en la orina es muy diferente al pH en sangre. El pH en sangre es 7.35, ¿no? El pH en orina oscila más rangos, de 4.5 a 8, o sea, de un rango ácido a un alcalino. Ya eso es normal. Cuando se encuentran un pH, por ejemplo, en este examen de orina, ¿cuánto está? Su densidad está 1.20, está normal, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí no está mostrando el pH urinario, pero si encuentran 6, es normal, también se considera normal. Entonces, puede haber valores ácidos después de una noche de ayuno o alcalinos después de las comidas. La presencia de proteínas en orina es anormal y se llama proteinuria. Esto es importante, ¿ya? Acá vemos de nuevo en el examen de orina. Las proteínas tienen que ser negativo, así, pero si ven como en este caso, aquí sí creo que se ve proteínas positivas, ¿ya? Glucosa positivo, albúmina no contiene, aquí está densidad, nitritos positivo, entonces no debería haber proteína en la orina. Si hay proteína, ya se denomina proteinuria. Causas de un pH disminuido, generalmente en dietas altas en proteínas y cuando el pH aumenta, generalmente en cuadros infecciosos. Proteínas, lo que les decía de la proteinuria. Las tiras reactivas solamente van a detectar si se está botando proteínas o no. Y lo que nos corresponde a nosotros es cuantificar. ¿Ya? ¿Y en qué casos puede haber eliminación de proteínas? Generalmente en patologías glomerulares, también puede haber falsas proteinurias en consumo de también alimentos que tengan mucha cantidad de ácido úrico, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, las principales causas de proteinuria, ¿cuáles son? Prerrenales puede ser por estrés, puede ser por fiebre, puede ser por ejercicio. Entonces, cuando un paciente está cursando con infección urinaria, entonces puede estar presentando eliminación de proteínas, pero eso es transitorio. Dura un corto tiempo. Cuando supera ese tiempo, ya se considera una proteinuria patológica. Ahora, puede ser renal, generalmente en enfermedades glomerulares, en daños tubulares y en posrenal en inflamaciones del tracto genitourinario. Entonces, cuando un paciente está eliminando proteínas en la orina, tengo que buscar todas esas causas. Otro aspecto importante es la glucosa en orina, ¿ya? Entonces, la concentración de glucosa, generalmente tenemos nuestra barrera de filtración y nuestro nivel de glucosa y nuestra barrera de filtración es 180 miligramos. Si un paciente tiene en sangre más de 180 miligramos de glucosa, entonces va a empezar a eliminarse esa glucosa por la orina. Y generalmente, ¿en qué casos hay glucosuria? En pacientes con diabetes descompensada. Y en algunos cuadros como el síndrome de Fanconi, que son poco frecuentes, ya, pero también puede ser una causa de glucosuria. Pero la más frecuente es la hiperglicemia por diabetes mellitus. Coluria, cuando hay eliminación de pigmento biliar, cuando es bilirrubina, generalmente la conjugada. En casos de ictericia obstructiva e ictericia hepatocelular. Hematuria, esta probablemente sea la peor de todas, ¿ya? Ocurre cuando hay hemólisis intravascular o episódica, ¿ya? Y la hematuria es un signo de alarma. Una persona no debería eliminar sangre con la orina, ¿ya? Y tengo que estudiar la causa de hematuria. Una vez que ya hemos repasado la parte física-química, nos vamos al sedimento. Como les decía, en el sedimento se cuenta el número de células.
y ustedes tienen que conocer el número de células normales, ¿ya? Que es hasta 5 por campo, ¿ya? Hasta 5 por campo. Glóbulos blancos hasta 5 por campo. En rojo somos un poco más minuciosos y en otra literatura es 0,2 a 0,3, ¿ya? Pero como máximo 0 hasta 5. Y vamos a describir cada uno de ellos. Tenemos las células epiteliales, en este caso se observan cuando generalmente hay descamación del epitelio celular en lo que son las necrosis tubulares agudas. Generalmente pueden ser células escamosas las que se van a descamar, ¿ya? Y van a generalmente producir que haya una obstrucción a nivel de lo que es el túbulo. Tenemos luego las células renales, que son las más significativas, ¿ya? Y que indican necrosis tubular, como les estaba indicando, y también hay que tomar en cuenta que puede haber lo que es daño tubular en pielonefritis o infecciones tóxicas, reacciones tóxicas importantes. Cilindros, los cilindros se forman en la luz de los túbulos y esos reciben el nombre porque los túbulos se van a moldear con esa forma, y esta a consecuencia de que a nivel renal tenemos lo que es la mucoproteína de Tams-Horman, y esa mucoproteína es la que se va a precipitar y va a formar los cilindros. Factores que intervienen en la formación de los cilindros: éstasis urinaria, acidez incrementada y también lo que son la concentración alta de solutos. Vemos ahí algunos ejemplos de cilindros, hialinos y granulosos, cilindros de colesterol. Y esto es importante, recordando lo que es el pH, que generalmente en orinas que son ácidas, o sea, aquellas que tienen un pH menor de 4, pueden proliferar cilindros de oxalato de calcio. Y en las orinas alcalinas, de fosfato y carbonato de calcio. Ya que hemos repasado todo eso, entonces vuelvo a esta diapositiva y vamos a interpretar este examen de orina. Entonces, como les decía, en la parte superior veo la parte física. Entonces veo el color, veo el olor, en este caso no ha reportado el olor, veo si tiene espuma, no debería haber espuma, veo la densidad que está dentro de parámetros normales y veo que aquí está el pH, tiene un pH alcalino, está en el límite superior. Entonces, eso en cuanto a la parte física. En la parte química hemos dicho no tendría que haber nada de esto, pero ¿qué me llama la atención? Que es positivo para sangre y positivo para bilirrubina. En un examen de orina no debería haber sangre. Y en el sedimento se hace el recuento de las células. Entonces hemos dicho leucocitos, lo normal sería de 0 a 5 y está en 1, está normal. Pero fíjense los hematíes. Los hematíes normales es de 0 a 2, máximo 3 y está 17 a 20. Entonces, ¿qué quiere decir? Este paciente tiene una hematuria. Hematuria lo dividimos en microscópica cuando es menor a 50 y macroscópica cuando es mayor. En este caso tiene una hematuria microscópica. Y les pregunto a todos, ¿este examen de orina será patológico? ¿Qué creen? Antes de que empiece a preguntar uno por una vez. Ruth dice que sí es patológico porque todo debería ser normal y no hay. Ahora, ¿este examen de orina será infeccioso? ¿Qué creen? No. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué no? Fíjense, no tiene leucocitos, no tiene levadura, no tiene nitritos, bacterias escasas, ¿ya? Este examen de orina es patológico, ¿por qué? Porque sus parámetros no están dentro de lo que nos dice la teoría. ¿Es infeccioso? No, porque no cumple con leucocitos, bacterias ni nitritos. Pero sí tiene esta alteración y este examen de orina es una hematuria microscópica. Entonces tenemos que buscar causas de hematuria. ¿Qué enfermedades producirán que un paciente tenga hematuria? Ahora van a comparar con este otro. Fíjense este otro. Vamos de nuevo. Físico, miren, en el físico olor fétido, espuma fugaz, no debería haber espuma, aspecto turbio. En el químico, aquí está la densidad más, que está en el límite superior, y en el químico, glucosa positiva, nitritos positivo, 3 cruces, y en el sedimento, células epiteliales abundante cantidad, hemos dicho que lo normal es de 0 a 5,
Leucocitos 37 a 39, igual hemos dicho que lo normal es de 0 a 5. Flora bacteriana abundante, oxalatos de calcio abundante. Entonces, ¿este examen de orina es patológico? Sí. Sí. ¿Es infeccioso? Sí. Sí, ¿no ve? Porque está fuera de los parámetros. Entonces, por eso es importante y fundamental que se aprendan esa tablita de los parámetros. Ya en alguna literatura lo divide el examen de orina en orina centrifugada y no centrifugada, y ellos consideran incluso que se podría tener hasta 10 como máximo de leucocitos, ¿ya? Va a depender de la literatura que utilicen. Yo prefiero utilizar la de 0 a 5, ¿ya? Pero tampoco, digamos, me voy a basar solo en esto. Hemos dicho, tengo que analizar la parte física, la parte química y la parte del sedimento. En este caso, es infeccioso, no hay duda. ¿Por qué? Porque está alterado la física, es turbio, es fétido, está alterada la química, tiene nitritos, tiene glucosuria, está alterado el sedimento y tiene todo. Tiene leucocitos, tiene bacterias, tiene todo. Aquí no hay donde perderse. Pero hay otros exámenes de orina que son un poco más complicados porque te salen, digamos, 8 o 9 leucocitos, te sale así en el límite. Y cuando te sale así, quien me da la última palabra siempre va a ser el cultivo. Ya, entonces ahora nos pasamos a este otro. Conforme más exámenes de orina vean, más expertos se van a volver, y entonces en las prácticas se pretende eso. Por ejemplo, yo les voy pasando exámenes de orina para que vayan interpretando. Hemos indicado que dentro de los laboratorios otro aspecto importante es la proteinuria. Un examen de orina no debería eliminar proteinuria. Y si un paciente elimina proteínas, entonces mi deber es cuantificar. Con el examen de orina solamente voy a saber si el paciente elimina o no, porque me va a salir una cruz, 2 cruces, 3 cruces, no me va a salir la cantidad. Y cuando yo tengo un examen con un paciente con proteinuria, tengo que cuantificar. ¿Y cómo voy a cuantificar? Con la proteinuria de 24 horas. ¿Y eso en qué consiste? Como su nombre indica, el paciente tiene que recolectar orina de 24 horas, de todo un día, ¿ya? ¿Cómo? La primera orina lo bota, la segunda lo junta, todas las orinas, si se levanta en la madrugada, todas, y hasta la primera orina del día siguiente. Aquí es importante igual la recolección. Si un paciente trae menos orina, me va a salir menos proteinuria. Si un paciente trae mucha orina, me va a salir más proteinuria. Entonces, es muy importante eso. Por ejemplo, acá, fíjense, lo primero que reporta es el volumen, 876. Un volumen un poco en el límite, ya lo ideal es mayor de 800. Y aquí está el resultado. Lo normal de la proteinuria es hasta 150 miligramos. Y como pueden ver aquí, en realidad lo reportan hasta 141, pero nosotros lo redondeamos a 150. Y como está aquí, está en 169, entonces tendría una proteinuria un poco por encima de lo normal. Dentro de las proteinurias los dividimos en significativas, en masivas, nefróticas. En este caso es solo significativa, no es nefrótica. Para que sea nefrótica tiene que ser masiva, más de 3 gramos. Aquí están nuestros rangos, como pueden ver, normal hasta 150. Mayor de eso ya es proteinuria. Y aquí hago hincapié en esto, ¿por qué? Porque actualmente el estudio de la proteinuria está entrando en desuso por la situación de la recolección. Muchas veces no es sencillo recolectar la orina de 24 horas porque el paciente se olvida, no trae, me trae menos, está tomando diurético, me trae más, y eso va a alterar mi resultado. Y ante esa circunstancia, hoy en día se está viendo la situación de otros estudios, como la microalbuminuria en una sola orina, o la orina en orina minutada, o la relación proteína-creatinina, que tiene otros valores, ¿ya? De rangos. Y es aquí donde generalmente se equivocan. Entonces, este valor de rango es para la orina de 24 horas, ¿ya? Cuando recolecto todo un día. Y esto es cuando hago la relación proteína-creatinina, y cuando hago lo que es en una sola orina, el valor es menor a 30, cuando es microalbuminuria. Y ahora nos vamos a esto, que aquí sí vamos a tener prácticamente la mayor, es lo más importante, vamos a hacer mayor hincapié, que es el estudio de la función renal, ¿ya? Para yo saber cuánto está funcionando, cómo está funcionando los riñones, entonces tengo que estar ahí, por eso está tiqueado, medir el filtrado glomerular, ¿ya? Y existe consenso que el filtrado glomerular, también llamado clearance, también llamado aclaramiento,
es el mejor índice para valorar la función renal. Y este valor va a variar según la edad, según el género y según la masa corporal. ¿Ya? Ahora, vamos a recordar fisiología. En fisiología, en el tema de fisiología renal, nos dice que lo normal en una persona sana es que en un adulto joven, su riñón, su glomérulo, filtre entre 120 hasta 130, incluso 140 ml por minuto. Ya estamos hablando de cuánto sería lo normal. Y este valor va declinando con la edad, a un ritmo de 1 ml por año a partir de los 40 años, ¿ya? Y nosotros esto es lo que vamos a medir para saber si un paciente tiene alterada la función renal. Para eso existen fórmulas, para eso existen aplicaciones. Entonces, ¿cómo medimos el filtrado glomerular? Podemos hacerlo con clorhexidilunina, podemos hacerlo con radioisótopos, podemos hacerlo con creatinina plasmática, podemos hacerlo con orina de 24 horas. Y aquí nosotros vamos a hacer hincapié a esto, las fórmulas de estimación. Actualmente, hoy en día, existen aplicaciones, existen ya que se pueden instalar a la computadora, al celular. Ya no tenemos que hacer la clásica recolección de la orina, ya no tenemos que hacer las grandes ecuaciones y fórmulas. Y esto es lo que se les va a pedir para la parte práctica. Nadie puede salir de la clase sin poder estimar la tasa de filtrado, el clearance. Entonces, ¿cuáles son las principales pruebas de función renal? Hemos hablado de la cistatina, la creatinina, y bueno, mejor es la cistatina, pero como está aquí su limitación, es muy limitada en laboratorio, es muy cara y los seguros no lo tienen. Entonces, usamos todavía la creatinina, que es un marcador de la degradación tisular, ¿ya? Y varía de acuerdo a el peso y la edad. Entonces, aquí está, la creatinina es proporcional a la masa muscular y depende de la edad, del sexo y hay variación. ¿Qué quiere decir? Que un paciente joven tiene una creatinina más baja que un paciente mayor, que un paciente que tiene más masa muscular va a tener un valor de creatinina más alto versus que un paciente desnutrido, y eso me hace variar. Por eso es que no me voy a enfocar solo en la creatinina, por eso es que me voy a enfocar en la tasa de filtrado, ¿ya? Y para eso tenemos fórmulas. Tenemos el Crocop-Gauss, que era la más antigua, ¿ya? Tenemos el MDRD y actualmente tenemos el CKD-EPI, ¿ya? Y para eso hay aplicaciones, pueden entrar a estas páginas y se los descargan de forma gratuita. La tasa de filtrado es el parámetro fisiológico más importante para el diagnóstico de enfermedad renal, es el más fácil de hacer, ¿ya? Y se puede utilizar con marcadores endógenos y exógenos. Aquí están las ecuaciones, ¿ya? Aquí está la de Crocop-Gauss, que se inventó en 1978, la de MDRD en el 2000 y el CKD-EPI 2009, que es la que estamos utilizando actualmente. Aquí están la ecuación como tal. No les voy a pedir que hagan los cálculos, tenemos las aplicaciones. Recordar que estas solamente se utilizan en pacientes mayores de 18 años y para niños tenemos la Schwartz modificada, que es para pacientes desde neonatos hasta 18 años, ¿ya? Entonces, la de Crocop-Gauss es la más sencilla, es la que se utilizaba hace poco tiempo, pero tiene muchas limitaciones, principalmente la edad y el peso. Por eso es que en el 2000 se ideó esta otra, que no solamente tomaba en cuenta edad y peso, sino también tomaba en cuenta raza, y era muy exacta, pero tenía problemas porque no había incluido pacientes diabéticos en su estudio, ni a pacientes trasplantados ni embarazadas. Por eso que en el 2009 se creó el CKD-EPI, que sí incluyó estos grupos poblacionales, y las guías actualmente nos recomiendan usar el CKD-EPI, y es por eso que a todos los que vengan a la práctica, yo les digo, calculen tasa de filtrado con CKD-EPI. Entonces, también existe lo que antes se hacía el clearance de creatinina, cuando se recolectaba la orina de 24 horas, que aquí tomaba en cuenta creatinina urinaria y creatinina sérica, pero esto era netamente proporcional al volumen que me traía de orina, y a veces otros pacientes traían mucho, poco, y eso me hacía variar demasiado. Tenemos aquí un clearance de creatinina, pueden ver la diuresis recibida, el volumen minuto, la creatinina en suero y cuánto se los ha calculado, además de la proteinuria. Por ejemplo, acá está con una depuración de creatinina, hemos dicho que se llama depuración, clearance, aclaramiento
de 56. Y hemos dicho que lo normal es 120 a 140. Entonces, esta 56, ¿cómo estaría? ¿Normal, bajo o elevado? ¿Qué creen? ¿Alguien que quiera responder? Bajo. ¿Cómo está? 56, y lo normal 120 a 130. Está bajo. Bajo, muy bien, gracias. Está bajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este paciente está filtrando menos de lo que debería filtrar. Y en base a ese valor yo lo voy a ir clasificando. Ya sea en una enfermedad renal leve, moderada, avanzada, estadio 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este valor es fundamental para clasificarlos. Entonces, un ejemplo, esto lo vamos a hacer más detallado en las prácticas. Por ejemplo, un paciente de 59 años con este peso de 75 kilos y esta talla y tiene una creatinina de 1,4, que estaría en el límite superior. ¿Ya? Tiene su volumen urinario 1430 y creatinina urinaria 87,9. No es lo mismo creatinina urinaria que creatinina plasmática, ¿ya? Y tenemos aquí las ecuaciones. Entonces, con lo que es Crocop-Gau ha salido 60, que es bajo. Con lo que es MDRD ha salido 55, más bajo. Y con CKD-EPI ha salido 45, mucho más bajo. Como pueden ver, cada uno tiene sus variaciones. Puede haber variación desde 5, incluso hasta 10 ml minuto. Y esto me puede hacer variar en la estadificación. Por ejemplo, aquí es un estadio 2, pero aquí es un estadio 3. Entonces, es importante esta parte, la de la estadificación. Vamos a hacer hincapié en los demás temas. Esto es solamente un enfoque general del paciente con enfermedad renal, pero esto es lo más importante de las prácticas. Por eso les he dicho, descárguense la aplicación y vamos a ir comparando cuánta diferencia hay con cada uno y para que puedan ya ir estadificando al paciente. Y ya para finalizar, no podríamos llegar al diagnóstico de un paciente con enfermedad renal si no tenemos los estudios de imagen. Entonces, en primera instancia hacemos la anamnesis, hacemos la historia clínica, ¿ya? Luego pedimos los laboratorios, el examen de orina, la parte de la creatinina, hacemos el cálculo de la función renal y para finalizar nos ayuda mucho las técnicas de imagen. Antes se utilizaba la radiografía simple de abdomen, actualmente ha entrado en desuso, ya no se utiliza así. Posteriormente se desarrolló la urografía excretora, donde como pueden ver en el gráfico, se le inyectaba contraste al paciente por la vena, se esperaba un tiempo y se empezaban a sacar placas cada 30 minutos para ver cómo se eliminaba el contraste. Igual ha entrado en desuso. Esto lo utilizábamos generalmente en pacientes que tenían hematuria, cólico renal, disuria o masa abdominal. Pero ¿cuál era el problema? Que requería altas dosis de contraste, buena hidratación y muchas veces no era bien tolerado por los pacientes. Otro estudio que todavía se realiza es la cisto-uretrograma miccional, que es al revés. En este caso, puede usarse en hidronefrosis neonatal, hematurias, anormalidades congénitas o vejigas neurogénicas, especialmente en pacientes con problemas de vejiga. ¿Ya? ¿Y en qué consiste? Es una técnica segura, ¿ya? Pero produce mucha radiación porque igual se sacan placas cada 30 minutos, ¿ya? Y puede haber obstrucción. ¿En qué consiste? Se valora las características de la vejiga porque se coloca una sonda vesical y se inyecta contraste, pero en este caso a la sonda. Y se pone al paciente en Trendelenburg para que el contraste vaya hacia atrás y se va a valorar cómo está la vejiga, se va a valorar si hay reflujo vésico ureteral, porque en este caso, como pueden ver en el gráfico, miren, está todo dilatado, entonces todo el contraste se ha ido hacia abajo y no debería existir eso. No sé por qué se me pasan las diapositivas. ¿Ya? Y me demuestra si es que hay reflujo y si es que hay un adecuado vaciamiento del contraste y si es que hay patología de uretra. Todavía lo realizamos, especialmente en niños y en quienes queremos ver patología de la vejiga como tal y para ver si es que hay reflujo vesicoureteral. Pero actualmente, ¿cuál es el estudio de oro? Generalmente es el ultrasonido y la ecografía, porque nos va a dar la forma, nos va a dar el tamaño, nos va a dar si es que hay dilatación, como en este caso, nos va a mostrar si es que hay obstrucción, nos va a mostrar el tamaño, si es que hay insuficiencia renal. Entonces, es el estudio estándar. Nos ayuda también para ver si hay cálculos, como aquí, nos ayuda a ver si es que hay traumatismo renal, si es que hay masas renales, para ver el tamaño de la próstata, para ver cómo está la vejiga. También nos sirve para procedimientos, para realizar biopsias, para evaluar la próstata. Actualmente es el estudio ideal.
Tenemos otros como la tomografía, que es un estudio más detallado, especialmente para estudio de masas, para estudio de tumores, ¿ya? El problema es el precio, es más caro, tiene muchas ventajas, porque en pacientes obesos, en pacientes gordos, me ayuda mucho más, porque muchas veces no se puede ver con el ecógrafo, pero el problema es el costo. Resonancia magnética en nuestro medio para la parte renal casi no lo utilizamos porque sus resultados son muy similares a la tomografía y es muy caro. Renograma sí utilizamos especialmente en pacientes en estudios para trasplante porque es con inyección de radioisótopos y me da la función renal en un valor muy exacto. Y para finalizar, la biopsia renal. En aquellos pacientes en los cuales no he podido llegar al diagnóstico ni con la ecografía, ni con el laboratorio, ni con nada, entonces, ¿qué me va a dar la última palabra? Va a ser la biopsia renal, que es una técnica en la cual se toma una muestra del riñón. Es una técnica cruenta porque se va a introducir la aguja y se va a tomar la muestra. Y esa muestra se va a analizar en anatomía patológica para ver si es que tiene algún problema generalmente de origen glomerular. No se hace a todos, tiene indicaciones, ustedes lógicamente no lo van a solicitar, pero esto lo realizamos en pacientes especialmente con patologías glomerulares, porque es una técnica invasiva. En aquellos no hemos podido llegar al diagnóstico solo con laboratorio. En el resto de los pacientes, generalmente con la parte de imágenes y con la parte de laboratorio, podemos llegar al diagnóstico. Y eso sería todo referente al enfoque de las enfermedades renales. Para nosotros poder llegar al diagnóstico, en todo caso, ustedes entonces tienen que pasar por todas esas fases. En primera instancia, una adecuada anamnesis, un adecuado examen físico. Posteriormente, los laboratorios, hemos dicho, es fundamental la parte laboratorial en nefrología, porque va a ser la que me va a dar el diagnóstico final. Porque con el valor del laboratorio de creatinina, con el examen de orina, yo voy a poder llegar al diagnóstico de infección, voy a poder llegar al diagnóstico de enfermedad renal crónica, voy a poder calcular la tasa de filtrado, voy a poder estadificar. Sin laboratorio no voy a poder hacer mucho. Y los estudios de imagen que siempre están para ayudarnos. Entonces, si tienen alguna pregunta, duda, algo que quisieran dar a conocer respecto a este primer tema, como les he indicado, les voy a decir las diapositivas, no se preocupen, también la grabación. Bueno, entonces no hay preguntas.